esa anhelaba libertad. Y al final solo pude encontrar una vía en ti, no se puede igualar. Me llena tu amor, eres mi verdad, fuente de vida en plenitud. Gozo encontré, seguro estoy, Jesús mi futuro eres tú. Jesús mi futuro eres tú. Jesús mi futuro eres tú. ¡Hey! Siempre estará vida eterna, promesa sin igual. Doy mi ser, tu amor quiero mostrar. No hay cadenas, canto en libertad. Tu amor, eres mi verdad, fuente de vida en plenitud. Gozo encontré, seguro estoy, Jesús mi futuro eres tú. Vamos, proclámalo. Jesús mi futuro eres tú. Oh, Jesús mi futuro eres tú. ¡Hey! Confiamos en ti, Rey. Tenemos esa seguridad, Jesús. Nos das esa paz. Tenemos la certeza de que tú tienes el control, Dios. ¿Por qué no repites una vez más conmigo? Jesús, mi futuro eres tú. Jesús, mi futuro eres tú. Eres nuestro futuro, Jesús. Nos gozamos en tu presencia, Rey. Puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré: grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Arden nuestros corazones por levantar el nombre de Cristo. Rendiremos nuestras vidas en adoración. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos. Eres digno
Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Padre, te adoramos, Cristo, te exaltamos, eres digno de gloria y majestad. Solo hay uno que es digno, Jesucristo, digno de gloria. Tú eres digno de gloria, Señor, por eso te adoramos en esta tarde, Señor. Te adoramos. Despiertas mi alma con tu voz, me llamas, abriste mis ojos, libre soy, libre soy. Tu gozo me llenas, me das nuevas fuerzas, afirmas mis pasos, libre soy, libre soy. Eres el aire que respiro, eres la luz de mi camino, guía mi vida, da sentido. Yo soy, yo soy. Vamos hoy a cantar, ser libertad en nuestro corazón, cante la nueva Vamos una vez más. Despiertas mi alma con tu voz, me llamas, abriste mis ojos, libre soy, libre soy. Tu gozo me llenas, me das nuevas fuerzas, alumbras mis pasos, soy, soy. Eres el aire que respiro, eres la luz en mi camino, guía mi vida, da sentido. Yo soy, yo soy.
y a mi vida da sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Eres el aire que respiro, eres la luz en mi camino, y a mi vida da sentido. Tuyo soy, tuyo soy. Amén, Señor, que nuestro corazón cante una nueva canción a tu nombre, Espíritu Santo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí, tuyo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Jesús. Somos concebidos por ti, vueltos a nacer para una nueva vida en ti, Dios. Yo soy hijo de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, Jesús. Nos refugiamos
llegamos en tu presencia, Cristo, como tus hijos, Señor, como tus amados. Gracias por la oportunidad que nos das de llamarnos tus hijos, Jesús. Nos gozamos en tu presencia, Dios. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor, por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios, cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrar. aviva este roto corazón, cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi
que fue y el que vendrá, tú volverás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. Hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión de nuestra iglesia Vida con Propósito. Gloria a Dios porque nos permite alabarle y adorarle con todo nuestro corazón desde nuestras casas. Sabemos que Él es fiel y que aún en estos tiempos difíciles tenemos la oportunidad de poder levantar una oración, una alabanza, una adoración hacia Él, juntos, unidos como familia, pero más que nada y lo más importante, unidos como iglesia y en una sola unidad como cuerpo de Cristo que somos. Les recordamos también, hermanos, que entre semana está abierta la iglesia. Está disponible el alfolí para que traigan sus peticiones de oración, sus diezmos y sus ofrendas para esta su iglesia. Que Dios honre su fidelidad. Ahora, hermanos, damos lugar a la palabra que Dios tiene. Disponga su corazón, tome nota también, muy importante, y recuerde compartir esta transmisión con todos sus familiares, sus amistades y en sus redes sociales. Bueno, vamos a comenzar en este día y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día, por la vida. Dios, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres misericordioso. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que está viendo esta transmisión, que bendigas sus finanzas, que bendigas, Señor, al que es fiel a ti, Señor. Aquel que está pasando por situaciones difíciles, Señor, muestra tu poder y tu gloria, Señor, y te pedimos, Señor, que seas exaltado, Señor, sobre cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayas a tu Biblia, por favor, y que busques en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23 al 25. Vamos a leer el versículo 23, 24 y 25, lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia nos habla sobre la sanidad. Nuestro Dios es un Dios sanador. Y creemos en la sanidad divina, creemos en lo que Dios puede hacer, la sanidad que viene de Dios, la sanidad que viene a través del Señor de Jesucristo. Y vemos en la palabra, ¿verdad?, que Dios, mientras estuvo en la tierra, Jesucristo hizo milagros. Nosotros vemos que en este tiempo que estamos viviendo de esta epidemia, ¿verdad?, esta pandemia, hay mucha enfermedad. Y no solamente en este tiempo de pandemia, sino que a través de los tiempos ha habido enfermedades. En el tiempo de Jesús hubo enfermedades. Y quiero que vayas a Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Quiero que sigas conmigo lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Quiero que subrayes ahí, dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias y los afligidos por diversas enfermedades. Una vez vemos que le llevaban a personas afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Dice la palabra de Dios, dice los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Versículo 25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Nosotros vemos que uno de los problemas fuertes, ¿verdad?, en el mundo, uno de los calamidades en la vida del ser humano que está afectando a la raza humana y que está causando tristeza, que está causando dolor en muchos hogares, no solamente en el tiempo de Jesús,
sino en todos los tiempos, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, es la enfermedad. Y esta es una de las áreas que Jesús le prestó especial atención a la enfermedad. Y Jesús mostró, ¿verdad?, la sanidad. Él tiene poder de sanar. Si tú ves el versículo 23, dice que recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vemos que Jesús no solamente enseñaba, no solamente predicaba, sino que también sanaba a los enfermos. Y Jesús, dice la palabra, que es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, por los siglos, amén. Entonces, yo no sé si tú has pasado una experiencia de enfermedad, si tú has estado enfermo. Yo creo que todos hemos enfrentado en algún momento a alguna enfermedad. Hemos enfrentado dolor por la enfermedad. Y bueno, es importante conocer también el origen de la enfermedad y conocer también el origen de la sanidad divina. Hablar de la sanidad divina es hablar de la sanidad que viene de Dios o por parte de Dios. Y nosotros vemos en la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 2 versículo 17. Quiero que vayas a tu Biblia, Génesis 2 capítulo 2 versículo 17. Vemos en la palabra de Dios lo que nos dice la palabra. Dice, lo voy a leer, dice Jesús, bueno, Dios les da una orden, mandó, desde el versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nosotros vemos el origen de la enfermedad. Y su origen tuvo, ¿verdad? El origen fue en el Edén. Y este origen fue como consecuencia de la desobediencia del hombre. Dios le dijo, no comas de este árbol del bien y del mal. Puedes comer de todo, pero de este árbol no comas, porque ciertamente morirás. Y quiero que vayas, por favor, al libro de Romanos. La Biblia nos muestra, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos habla, ahí en el libro de Romanos, también nos habla del origen de la enfermedad. Romanos capítulo 5, versículo 12. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, estamos hablando del origen, como Adán y Eva pecaron cuando Dios les dijo que no, desobedecieron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí vemos el origen de la enfermedad, vemos el origen de la muerte, pero la mayoría de las personas que estamos ahorita en esta tierra vivimos muchas veces el morir, ¿verdad? Es a través de una enfermedad. Y Dios hace ver a su pueblo, ¿verdad?, que si son obedientes, Él los iba a librar de toda enfermedad. Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran de este árbol y desobedecieron. Entonces Dios hace toma una dirección y da una dirección en Éxodo 15, 26, de que el pueblo fuera obediente, ¿verdad? Y la Biblia dice que ninguna enfermedad, si ellos eran obedientes, ninguna enfermedad les llegaría a ellos. En Éxodo capítulo 5, versículo 12, Éxodo 15, versículo 2, versículo 26, quiero que vayas a la Biblia conmigo. Dice la palabra de Dios, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, si nosotros vemos en la palabra de Dios, antes que el hombre pecara,
Antes que el hombre desobedeciera a Dios, antes de que pecara, el hombre era inmune a toda enfermedad. Por lo tanto, no iba a morir. El hombre era inmune a toda enfermedad, pero el pecado trajo la muerte, trajo la enfermedad, trajo la muerte. Entonces nosotros vemos ahí la influencia del diablo, ¿verdad? Usando, ¿verdad? Y acercándose a la mujer diciendo: no hagas caso, no vas a morir, vas a ser como Dios. Y desobedece el hombre, ¿verdad? La Biblia nos habla bien claro desde el principio que Satanás es un mentiroso, Satanás es padre de mentira, y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que no es Dios el que trajo la muerte ni la enfermedad al ser humano, sino el diablo es el autor de la enfermedad y de la muerte. En San Juan 10 dice que el ladrón viene para matar, hurtar y destruir. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y si vas al libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 38, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La Biblia nos muestra que Jesús sanaba a los oprimidos por el diablo. Nosotros vemos que el diablo trae enfermedad a la vida de las personas, autor de enfermedad. En Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, quiero que vayas a la palabra de Dios, a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El que tenía, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, el poder de la muerte era el diablo. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Tenía que morir el Señor Jesucristo para traer sanidad. Tenía que morir el Señor Jesucristo para vencer las obras del maligno. Entonces, la enfermedad, vemos que muchas veces es obra del diablo, pero muchas veces no es obra del diablo. La enfermedad muchas veces no es obra de Satanás, sino que también puede deberse a la desobediencia de nosotros. También puede deberse a decisiones incorrectas que nosotros tomamos y a diferentes causas. Por decir, las bebidas alcohólicas, ¿qué causan en la vida del ser humano? Destruyen el hígado, afectan los nervios, el estómago, el cerebro y todo el cuerpo. ¿Qué hace? ¿Qué causa el tabaco? El tabaco afecta el corazón, afecta los pulmones y hasta llega a producir cáncer. Conozco personas que han sido afectados, ¿verdad?, por cáncer en los huesos, cáncer en los pulmones. Se afectan los pulmones por el tabaco. Esto no es causa de Satanás, sino decisión del hombre. Así como cada uno tiene libre albedrío, ¿verdad?, nosotros tomamos decisiones. ¿Qué pasa con la glotonería? ¿Sí? La glotonería, hay muchos glotones. La glotonería es pecado y la glotonería produce trastornos digestivos y la gente se enferma. También podemos decir, ¿verdad?, que el trabajo excesivo sin el reposo necesario puede producir fatiga mental, puede producir fatiga emocional y también produce fatiga espiritual. Entonces todos nosotros tomamos decisiones y muchas veces le echamos la culpa al diablo, pero son las decisiones que nosotros tomamos.
Otra cosa quiero decirte, la falta de limpieza. Eso también produce una enfermedad. Si no te lavas las manos, si no te bañas, ¿verdad? Produce enfermedad. El dejar de comer también produce enfermedad. Podemos hablar de las dietas. Hay gente que se mete con dietas y deja de comer, y esto causa graves enfermedades. Entonces nosotros también podemos ver, ¿verdad?, el descanso, el no cuidar nuestro cuerpo cuando se siente indispuesto ante las situaciones o los tiempos o las inclemencias de los tiempos, ¿verdad?, como la lluvia, el polvo, el aire, etcétera, etcétera. Muchas de estas cosas pueden enfermarnos. Otra de las áreas, ¿verdad?, que causa enfermedad o la falta de salud del alma. Eso puede causar problemas físicos. ¿Sabías que nuestra alma debe estar también sana? En nuestra alma están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, la falta de salud del alma puede causar problemas físicos. Hay personas que no tienen sana el alma, que no pueden perdonar, no han perdonado y han dejado que crezcan raíces de amargura en sus vidas. Entonces, esto puede causar problemas físicos, ataques cardíacos. ¿Sí? Hay veces que viene un ataque al corazón, un ataque cardíaco por la ira. Hay gente que se queda ahí, ¿verdad? Muerto como los pájaros, esos los tarengos, decía mi mamá. Se enojaban tanto que les daba un ataque y morían los pájaros estos. Hay mucha gente que puede quedar muerta por un ataque, ¿verdad? Y por un enojo. ¿Qué pasa por la falta de salud del alma? Las úlceras. Sí, las úlceras son causadas muchas veces por el estado emocional. La ciencia dice que aún la falta del perdón produce cáncer en el estómago. El afán, la preocupación, el estrés del diario vivir, ¿verdad?, causa enfermedad en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa con algunos cólicos que vienen muchas veces a la vida de la persona? Muchas veces estos vienen por disgustos, por pleitos. ¿Qué tenemos que hacer ante la enfermedad? Y podemos decir ante este gigante que es la enfermedad y que nos acecha diariamente. Bueno, estamos viviendo un tiempo donde la gente está siendo guardada y guarda su sana distancia, o no salgas de la casa. ¿Por qué? Porque se puede enfermar, y que se cuiden las personas adultas, ¿verdad?, mayores de edad, o aquellos que tienen problemas cardíacos o diabetes, y estaban hablando de enfermedad porque pueden morir. ¿Qué hacer frente a este gigante que nos acecha diariamente, que nos está acechando en este tiempo? Tenemos que inyectarnos, tenemos que vacunarnos. Hablan de una vacuna. Mira, la mejor vacuna es la vacuna del Señor Jesús, lo que Dios puede hacer por ti. Y este es un antídoto perfecto, y esto se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y quiero que vayas a Isaías. En Isaías capítulo 53, la Biblia nos habla, ¿verdad? Esto es lo mejor que tú puedes tener, ¿verdad?, para que puedas tener sanidad. La Biblia en Isaías 53, versículo 4 y 5, fíjate lo que dice la palabra. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Está hablando de Jesús. El profeta Isaías está profetizando 700 años antes de que Jesús viniera a la tierra. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y así fue. Sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados, que Él fue herido, que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este es el antídoto más importante para nuestra sanidad, Jesucristo. Él llevó tu enfermedad. Él sufrió nuestros dolores. Por sus llagas, dice la palabra de Dios,
fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. Ahora sígueme por favor en el libro de Mateo, capítulo 8. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, el versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Ella estaba enferma y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Fíjense, Jesús es la solución, Jesús es nuestra sanidad. Versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Jesús se cumplió. Jesús es nuestro sanador. Hay sanidad en Jesús. Hay sanidad en la sangre que Jesús derramó en la cruz. En Romanos capítulo 5, versículo 18, la palabra de Dios nos habla. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 5, versículo 18. Quiero que vayas conmigo. Dice la palabra de Dios: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, el antídoto perfecto, la solución para tu sanidad, para tu enfermedad, es Jesucristo. Y tú y yo necesitamos confiar en Él, creer en las promesas que Él ha hecho, creer en las promesas de Dios. Lo vuelvo a leer en Salmos 15, 26, ¿verdad? Que si tú eres, Éxodo 15, 26, que si tú haces caso a la palabra de Dios, eres obediente a lo que Dios ha dicho, sigues en obediencia a sus mandatos. Quiero leértelo. Éxodo capítulo 15 versículo 26. Dice la palabra de Dios: y dijo: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si tú crees en las promesas de Dios, Dios va a obrar en tu vida en sanidad. Dios quiere bendecirte. Si tú estás enfermo, allí donde estás, en tu casa, confía en las promesas de Dios. Dile al que está a tu lado: confía en las promesas de Dios. Fíjate en Salmos capítulo 107 versículo 20 lo que dice la palabra de Dios. Dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Nosotros debemos de creer en las promesas de Dios. Y en Marcos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18, vea tu Biblia, capítulo 16, 17 y 18, fíjate la palabra de Jesús. Dice Jesús, es una palabra para ti y para mí: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Jesús nos dice esto: pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Debemos de creer en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Debemos de confesar nuestros pecados. Una de las áreas importantes para la sanidad divina es que creamos en Jesús, pero también que confesemos nuestros pecados delante de Él, que reconozcamos, porque hay enfermedades por causa de pecado. Hay enfermedades que vienen por causa de Satanás.
Pero hay enfermedades por causa de nuestro pecado y hay enfermedades que son para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. Hay enfermedades, ¿verdad?, que vienen por causa del pecado y debemos de confesar nuestros pecados. Quiero que vayas al libro de Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, el versículo 14 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor Jesús. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Debemos confesar nuestros pecados. ¿Quieres la sanidad? Confiesa tus pecados, ve delante de Él y la oración sanará al enfermo. La oración sanará al enfermo. La Biblia dice en el versículo 14, dice que busques a los ancianos de la iglesia para que oren por ti. Versículo 14, si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos pecado, tenemos que ir al sanador que es Jesucristo. Y una de las cosas importantes que nos dice la palabra de Dios ahí en Lucas es que tenemos que fortalecernos con otras personas que han tenido sanidad. Aquellas personas que Dios ha hecho algo en su vida, ¿verdad? Dios ha hecho algún milagro. Debemos dar testimonio, fortalecernos con otros testimonios de sanidad. Y también tú tienes que hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Si Dios te ha sanado, dile a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida. Fortalécete con otros testimonios. Y aquí en la Biblia nos muestra, ahí en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 39, nos está hablando, ¿verdad?, de esta historia, algo que sucedió cuando Jesús, ¿verdad?, trae libertad a un endemoniado, el endemoniado gadareno. Dice la Biblia que arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Versículo 28, al ver a Jesús lanzó un grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le estaban y le ataban con cadenas y grillos, pero él, rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio y se lo llevaba a los desiertos. Vemos en la Biblia que este hombre, ¿verdad?, era atormentado por los demonios y tenía tanta fuerza que rompía las cadenas. Y esta persona necesitaba ser libre, necesitaba ser, ¿verdad?, liberado por Jesús, necesitaba la sanidad en su vida, la libertad. Y en el versículo, ¿verdad?, versículo 39 del capítulo 8, en este suceso la Biblia dice que Jesús trae libertad a este endemoniado, y Jesús le da algo, una dirección importante. Le dice a él, cuando ya había sido liberado de los demonios, ¿verdad? Dice Jesús, dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él. La ciudad había conocido que este hombre estaba endemoniado. Este hombre vivía en los sepulcros, rompía las cadenas. Jesús le da la libertad, expulsa a los demonios se van a los cerdos se van al precipicio, ¿verdad? Y Jesús le dice, cuenta tu testimonio. Entonces tú tienes que fortalecerte con los testimonios de otras personas, pero también tienes que contar lo que Dios ha hecho contigo. Y en esta hora yo quiero contarles algo que Dios hizo conmigo aproximadamente, será unos 3 años, aproximadamente 3 años.
¿verdad? Le pregunto a mi esposa, a mi amada esposa que está aquí conmigo, escuchando la palabra, aproximadamente hace 3 años, y a mí me diagnosticaron cáncer en el páncreas. Y el cáncer en el páncreas es un cáncer muy agresivo. Y entonces me decían que yo lo más que podía tardar o durar vivo eran 2 meses. Entonces cuando me dan ese diagnóstico, porque me mandaron a hacer muchos estudios, ¿verdad? De muchos tipos de estudios de sangre, de orina, de muchas y placas me sacaron, ¿verdad? Entonces ya cuando me enseñan, me dicen, pues tenemos que decirte la verdad, no podemos ocultarte, nosotros tenemos que hablar directamente, tienes cáncer. Y bueno, nosotros no le dijimos a nadie, solamente mi esposa y yo sabíamos de esto, y Dios conocía lo que yo estaba pasando. Te estoy hablando hace como 3 años de esto. Entonces, claro que en ese momento yo dije, Señor, pues si es tu tiempo, el tiempo de estar en tu presencia, pues estoy listo, ¿verdad? Y pues es el tiempo, pues me voy contigo, ¿verdad? Entonces me decían que si no me dolía algo sobre mis hijos. Claro que sí, pensaba en mis hijos, ¿verdad? El pensar en partir de este mundo y dejar a mis hijos, ¿verdad? Pues sí se siente feo, pero yo le decía al Señor, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Tú me vas a sanar. Y solamente con mi esposa teníamos esa comunicación de mi enfermedad. No se lo dijimos a mi papá, no se lo dijimos a nadie más que nosotros dos. Y pues orando al Señor, nuestra oración, ¿verdad? Era que se hiciera la perfecta voluntad de Dios. Claro que sí, yo oraba para que Dios me sanara. Yo creo que mi esposa también estaba orando para que Dios hiciera un milagro en mi vida. ¿Por qué? Porque el médico decía, ¿verdad?, que esto absolutamente ya no se podía hacer nada, solamente un milagro de Dios. Y nosotros creíamos y seguimos creyendo en los milagros de Dios. Y a través de la oración, y fue transcurriendo el tiempo, y en un momento pues estábamos en una reunión de pastores, ¿verdad?, de la Alianza de Pastores de Uruapan, de AMEU, y estábamos en esta reunión y yo ahí expresé el diagnóstico que me habían dado, las placas que me habían sacado, los estudios, y que me habían dicho que tenía cáncer y que no iba a vivir mucho tiempo. Y yo lo expresé, ¿verdad? Yo sabía que Dios había hecho algo en mi vida, pero lo expresé para que los pastores también oraran por mí. Y en esa ocasión estaba una persona, un doctor, un radiólogo muy conocido en Uruapan, y hace estudios clínicos, ¿verdad? El doctor Onofre, y él me dice, Saúl, ¿tú crees que Dios ya te sanó? Le digo, yo creo que sí. Pues entonces, ¿sabes qué? Terminándose la junta de pastores, ve allí al consultorio y te voy a hacer otra vez estudios y te voy a sacar placas. Trate todos tus estudios, trate tus placas, ¿verdad? Y yo quiero hacerte estudios. Si tú crees que Dios te sanó, vente, pues vamos, es la fe, ¿verdad?, la que mueve la mano de Dios. Entonces fuimos con mi esposa y yo, y ahí pues ya quítate la camisa, y me llenó de gel y me empezó a hacer, a sacar el ultrasonido, y a sacar estudios. Y ya terminó, ¿verdad? Duró un buen tiempo, y ya sacó las placas, vio los estudios y puso ahí donde tiene las luces, ¿verdad? Puso las 2 placas, la que había sacado él, la que me habían sacado en otros laboratorios y los demás estudios, y dice, efectivamente, me dice, aquí dice que tú tienes cáncer, pero aquí en las placas que yo te acabo de sacar, tú ya no tienes nada. Aquí tienes un páncreas como de un joven o de un niño de 12 años, algo así me dijo. ¿De cuántos años me dijo, mi amor? De un niño, me dijo, tú tienes un páncreas de un niño
El páncreas que yo estoy viendo es un páncreas nuevo. Y imagínense lo que yo sentía ahí. Yo sabía que Dios había hecho que Dios había hecho un milagro, pero aquí sí ya se estaba ratificando a través de la ciencia, a través de estudios, y pues mi corazón se llenó de gozo, ¿verdad? Y cuando nos dieron el resultado de cuando tenía cáncer, pues íbamos pensando, ¿verdad? Híjole, pues vamos a partir con el Señor. Dios tiene su última voluntad. Cuando salimos de ahí, del estudio y de la respuesta que ya Dios me había sanado, pues salimos gozosos y con nuestra fe, ¿verdad?, más fuerte, creyendo en la bondad, en la misericordia y en la sanidad divina, la sanidad que viene de parte de Jesús. Yo quiero decirte, yo quiero darte testimonio. Dios es fiel. Dios escucha la oración. Una y otra vez Dios ha mostrado su misericordia, Dios ha mostrado su gracia y Dios ha mostrado su favor para con nosotros. Y este mismo Dios, el Señor Jesucristo, es misericordioso para aquellos que creen en Él. Yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor Jesús. Yo te doy testimonio de esto. Yo te doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios es fiel. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus promesas. Hay algo que yo sí quiero decirte, que tú y yo nos guardemos de todo mal, de no vivir en pecado, ¿verdad? Porque la consecuencia de muchas veces de la enfermedad, muchas veces puede ser el pecado, muchas veces puede ser un ataque del enemigo, muchas veces puede ser la mala alimentación o lo que nosotros, ¿verdad?, consumimos. Pero la Biblia nos muestra en 1 Tesalonicenses 5:23, dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, mira, todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo te animo en este momento que tú te guardes, que tú decidas vivir, ¿verdad?, en todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad?, irreprensible, en santidad. Guárdate de todo mal. Si tú estás enfermo, no te impacientes si no has recibido aún respuesta de parte de Dios. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Si hay una enfermedad, Dios tiene un propósito para tu vida. Hay enfermedades para que Dios sea glorificado, para manifestar su poder ahí y que el nombre de Dios sea levantado en alto. Dios tiene un propósito. Te digo, hay enfermedades por pecado, hay enfermedades para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, y hay enfermedades para estar ya en su presencia. Para estar ya en su presencia es el tiempo de Dios. Y ahí en San Juan capítulo 11, ya voy a terminar, San Juan capítulo 11, quiero que vayas a tu Biblia, por favor. Dice la palabra de Dios que hay enfermedades, versículo 4, que son para la gloria de Dios. Dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces hay enfermedades que no son para muerte, sino para que Jesús sea glorificado por ellas. Mira, yo creo firmemente que si tú anhelas la sanidad física, Dios te la va a dar. Pero hay algo más importante que tenemos que anhelar, es la sanidad de nuestra alma. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la sanidad del alma solo viene por y a través de Jesús, que es nuestro Salvador. Hoy mucha gente se enfoca, ¿verdad?, en la sanidad del cuerpo, y quiere la sanidad del cuerpo, pero no quiere a Jesús. Y lo más importante es la sanidad del alma, porque si tu alma está sana, si tú tienes a Jesús en tu corazón, tú vas a pasar toda la eternidad allá en el cielo. A Jesús sí le interesaba los enfermos, tanto que los sanaba, ¿verdad? Caminaba y le llevaban enfermos y los sanaba, pero le interesaba
aún más la sanidad del alma, la vida eterna, su salvación. Entonces, Él quiere sanarte. Claro, Dios quiere sanarte, pero Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Y la salvación solamente viene a través y por Jesús, a través de arrepentirte de tus pecados, a través de confesar tus pecados a Él, a Jesús, y recibirlo en tu corazón como tu Salvador. Hubo una mujer que tenía años, 12 años, con flujo de sangre. Y en esta historia dice la palabra de Dios que ella solamente decía: si tan solo tocar el borde de su manto, sería sana. ¿Sabes qué estaba pasando en esta mujer? Ella estaba creyendo que Jesús era el sanador. Ella estaba creyendo que Jesús era el que sanaba, porque quería acercarse a ella. Ella tenía fe. Entonces ella fue hacia Jesús. Ya había ido a muchos médicos, había gastado mucho dinero y no la habían sanado. Pero ella creía que Jesús la podía sanar, y se acercó entre la gente, entre la multitud. Imagínate, entre la multitud, muchísima gente, ¿verdad? Seguía a Jesús para que los sanara, para que los alimentara, ¿verdad? Y escuchaban la palabra. Y se abrió paso entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y Jesús le dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos decían: Señor, pero si la gente te está apretando, ¿cómo dices que alguien te ha tocado? Sí, dice: porque de mí ha salido poder. Y la mujer dijo: Señor, yo te toqué. Estoy parafraseando. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. No solamente recibió sanidad, sino salvación. Jesús le interesa tu salvación. Jesús le interesa tu sanidad, la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo también. Así que yo te invito a que abras tu corazón a Jesús, que abras tu vida, tu corazón, le entregues tu vida al Señor Jesús, porque vale más estar con tu alma sana por toda la eternidad, pasar la vida eterna, toda la eternidad con Jesús, que solamente buscar a Jesús por tu sanidad en este tiempo que estamos viviendo. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. En Él hay sanidad. Yo te invito ahí donde estás. Si tú estás enfermo o enferma, pon tu mano, si puedes ponerla ahí donde estás enfermo. Lleva tu mano allí a ese lugar donde estás enfermo. Y yo te invito a que creas. Si tú crees que Jesús puede hacer un milagro, pon tu mano ahí y empieza a orar. Y empieza a pedirle: Señor, y repite esta oración conmigo: Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú sanas. Yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo, Señor, que tú tienes el poder de sanarme, de quitar esta enfermedad, este cáncer, esta diabetes, este tumor, Señor, este dolor en el riñón. Señor, yo creo que tú tienes el poder de sanar, de sanarme. Y yo pongo mi fe en este momento y te pido con mi corazón, Señor, que me sanes, que quites toda enfermedad. Tu palabra dice que tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores, y que por tu llaga fui sano. Hoy, Señor, lo creo. Hoy lo confieso, que soy sano por tu llaga, que tú llevaste mis enfermedades y sufriste mis dolores. Hoy te pido, oh Dios, en el nombre de Jesús, que traigas sanidad a aquellas personas que están clamando a ti. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Si Jesús lo hizo con mucha gente cuando Él estuvo en la tierra, y lo ha hecho una y otra vez con muchas personas, y lo hizo conmigo, no solamente me sanó de cáncer en el páncreas. Dios, yo quisiera contarte de otras cosas que Dios ha hecho, ¿verdad? Su obra en mi vida. Solamente quiero decirte algo. Quiero contarte un último testimonio rápidamente. Y muchos hermanos de Vida con Propósito son testigos de eso. Fuimos a una convención, ¿verdad?, de maestros a Irapuato. Y yo puedo decirte, Dios es real.
Dios es nuestro sanador. Fuimos a Irapuato y allá en Irapuato estuvimos a viernes y sábado y se me empezó a tapar este oído. Y estando allá se me tapó y mi esposa y otra hermana, Flor de Lis Poncase, ajo, pastor, y yo lo traía tapado. Entonces llegamos viernes y sábado, llegamos el sábado aquí ya en la noche o en la tarde noche. Entonces el domingo yo tenía que predicar, y me sentía tapado y se me ocurrió agarrar un pasador de mi esposa. Lo estiré y empecé a metérmelo en el oído para destapármelo. Y cuando me lo empecé a meter, yo dije, bueno, tendré cerilla, ¿verdad? Como todos los seres humanos mortales nos sale cerilla. Yo no sé si a ti no, pero a mí sí me salió, pero empecé a hacerle y pues no salía. Y dije, bueno, lo voy a meter más adentro, y empecé a sentir así como cosquillitas. Sentía bien a gusto y más cosquillitas, sentía rico. Y de repente lo empecé a meter más adentro y ¡pa! Que truena. Y al tronar, que empieza a salir, sentí caliente, mucha sangre. Entonces ya le hablé a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Ya me reventé aquí y me empezó a salir mucha sangre. Y imagínate, eran como las 8:30 de la mañana. Me había metido a bañar para arreglarme para la reunión del domingo a las 11. Entonces ya me había terminado de bañar y mi esposa hace un té de manzanilla y me empieza a limpiar, así me echaba y luego ya sacaba para que se me quitara la sangre. Bueno, se cortó la sangre, ya no salía, ¿verdad? Y me puse aquí un taponcillo ahí de algodón. Vine, prediqué y pues ya no escuchaba yo nada, escuchaba como una cascada. Se oía así, yo escuchaba bien hueco, como cuando te tapas las narices y todo horrible, escuchaba horrible. Fue horrible. Entonces fue una situación difícil en mi vida, que se escuchaba feo. Entonces imagínate, en la noche no escuchaba bien, desesperado las noches. Lo único que podía dormirme, porque así fue, yo me imaginaba cuando me acostaba, como oí un ruidazo, me imaginaba que estaba a la orilla de una cascada y solo así me quedaba dormido. Bueno, vamos con mi esposa al otorrinolaringólogo, y ya me hacen estudios, ya me empieza a checar el oído. Primero me checa bueno, está bien, luego ya me hace una limpieza, ¿verdad? Y me avienta agua, ahí me sienta, ahí me avienta agua a presión, y cuando me empieza el agua, pues me daba todo vueltas, y sentía que me picaba aquí, y luego me aspiró, y le digo, ¿sabes qué? Espérense, ya no veo nada, me duele aquí. Dice, ¿sabes qué? Sí te amolaste ahí. Si te duele aquí es porque traes perforado el tímpano, ya no hay duda. A ver, déjame meterme. Y metió la cámara, y al meter la cámara, efectivamente ahí tenía la pantalla y se veía el hoyo en el tímpano. Dice, te perforaste con el pasador. Y me dice, la única manera, así me dijo, la única manera de lavarse los oídos es con el codo. O sea que no te tienes que meter nada a las orejas. Entonces me dice, bueno, vamos a preparar, ¿verdad? Esto requiere operación. Y ya me dice, vamos a tener otra cita el próximo miércoles. Y para mí eso era desesperante, porque me mareaba, y luego me dio unas pastillas y gotas y etcétera. Entonces ya me iba a dar, ya a agendar para operarme. Y en ese transcurso yo estaba orando al Señor y no recibía de Dios el milagro. Dije, bueno, yo fui el negligente por estarme metiendo esto en las orejas cuando yo sabía que no se debía de hacer. Y bueno, estábamos ahí y un domingo yo estaba atrás en la consola y estaban mis hijos y los que estaban dirigiendo, ¿verdad?, la alabanza. Y yo le decía, Señor, no puedo predicar.
O sea, cuando predicaba, no sé cómo sentía, o sea, hueco, todo horrible, y los ruidos así, entonces no te concentras. Y yo estaba allá y lo único que hice fue esto, y en vez de hincar nomás me doblé así como mis rodillas y empecé a decirle: Señor, por favor, sáname, no puedo, Señor, voy a predicar tu palabra, soy tu hijo, por favor, Dios. Y empecé a orar ahí, y de repente de estar orando se oyó todo bien clarito, y yo le hacía así, me levantaba y digo: bueno, serán las bocinas que le movieron, que se oye clarito, y seguía oyendo igual, clarito, clarito. Y yo dije: Dios me sanó, y confío en Dios que me sanó. Pasé, prediqué bien clarito. Y entonces eso fue el domingo, pasó el lunes, martes, teníamos la cita el miércoles a las 12, llegamos con el doctor y dice: bueno, vamos a checar y vamos a preparar la cita de operación, ¿verdad? Porque está con láser o el paper check, quién sabe qué tanto me dijo, 3 tipos de operación. Le dije: doctor, Dios me sanó. No estés jugando, algo así, no, eso no puede ser. Dije: Dios me sanó, yo escucho bien, doctor, creo en Dios, Dios me sanó. No, vamos a checarte, y cuando mete otra vez la cámara y vemos ahí en la pantalla, se sorprendió. Dice: ay, dijo una palabra, dice: eso que te hicieron es lo que yo iba a hacer. Sí, Dios te sanó. ¿Qué te puedo decir? Dios es fiel. Dios me sanó, y mira cómo oigo. Le oigo el corazón palpitar desde aquí a mi esposa, que me está viendo, como diciendo: papi, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo te aconsejo que confíes en el Señor. Dios es fiel. Dios es un Dios de sanidad. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es digno de toda la gloria. Así que pon tu fe en el Señor. Sigue orando, confiando en Dios. Dios te bendiga.